hablaremos de tentaciones, pero no de tentaciones en general, lo cual implicaría un examen de la historia del mundo, sino de las tentaciones sufridas por los ascetas, los monjes medievales que se retiraban al desierto, casi siempre a la Tebaida, y que fueron tentados nada menos que por el diablo, ¿quién si no? Con la intención de alejarlos de la virtud, naturalmente. Y haremos referencia casi con exclusividad a la aparición del diablo como mujer hermosa. Como sabemos, el diablo asaltaba muchas veces con el horror para hacer huir a los anacoretas de su vida piadosa. Se presentaba muchas veces como bestia o como monstruo, como serpiente. Cuando San Antonio, por ejemplo, llegó al desierto egipcio a fines del siglo III, vivió sus famosas disputas con el diablo, aquellas que pintó mucho más tarde Hieronymus Bosch, el Bosco. Parece que una noche una tropa infernal produjo un río tan intenso que toda la morada de Antonio fue sacudida. Por lo demás, la morada de Antonio era lo suficientemente endeble como para dejarse sacudir ante la mínima aparición. No era necesaria una tropa de demonios para sacudir la morada, si me permite la expresión. Pues bien, cuando los muros de la caverna donde dormía el santo se resquebrajaron, los demonios entraron desprolija y tumultuosamente. Bueno, sería que entraran en perfecto orden. Y se presentaron bajo la forma de leones, osos, toros, lobos y serpientes. Cada uno de ellos hacía lo que es dable esperar. Estos animales, los leones rugían, los toros corneaban toreros, y las serpientes se erguían ante él. Así. Antonio permaneció, sin embargo, en su caverna varios meses, sin hacer caso. Parece que después de los asaltos del diablo, Antonio quedaba varias horas en el suelo, desmayado, pero nunca abandonó la caverna, ni mucho menos la vida ascética. Pero, si bien esto era lo usual, lo clásico, después empezaron las apariciones del diablo ya bajo la forma, no terrorífica, sino tentadora, de mujeres hermosas. Parece que Antonio se cruzó un día con una muchacha en el desierto. Ya el hecho tiene algo de inusual. Que un lugar se llame el desierto implica la casi total ausencia de muchachas con las cuales cruzarse. Bien. Antonio siguió el camino, pero estaba seguro de haberse encontrado con el diablo. La verdad es que en este caso, no se especifica si la mujer era tentación diabólica o si se trataba de alguna peregrina. Es decir, si aquel pensamiento de Antonio, que creyó que era el diablo, era verdadero. No dice esto la historia. Pero el profesor Lacarrière dice que la distinción hubiera sido vana, porque para San Antonio, en tanto que asceta, todas las mujeres eran el diablo. Antonio murió en el año 356 a la edad de 105. Escribió su biógrafo. Vivió hasta la vejez sin que sus fuerzas disminuyeran, y ninguno de sus dientes cayó. Esto, de un modo lunar, pero indisimulable, es una moraleja. Lo que quiere el agiógrafo que nosotros pensemos es que si insistimos en no saludar a las señoritas que se nos cruzan en el desierto, viviremos hasta los 105 años y no se nos caerán los dientes. Pero si ese es el precio de tan modesto logro, pues yo prefiero saludar a las damas que se me crucen en este desierto que es mi vida.
te lo juro. Pero hablemos de la tentación de San Payón, que es la que más me gusta. Porque sufrió la aparición de alguien del pasado. San Payón llevaba 40 años en su celda del desierto, no pensando más que en su salvación. Un día comenzó a atormentarlo algo, y escribió él mismo. Un día, habiéndose transformado el demonio en una joven etíope a quien yo había visto durante un verano en mi juventud recogiendo espigas de trigo, me pareció que ella venía a sentarse sobre mis rodillas, y me dio tal deseo de ofender a Dios que me sentí ultrajado de dolor. Tras darle un cachetazo, ella desapareció. Si era un recuerdo del pasado, se acordó de una joven etíope a quien había visto juntando espigas de trigo. También. Pudo resistirse a ese recuerdo y le dio un cachetazo al recuerdo, pero la mano de San Payón, todavía 2 años después, despedía tan mal olor que ni él mismo podía soportar la pestilencia. Es decir, hay varias cosas raras. Primero, darle un cachetazo al recuerdo es fácil en la mala poesía solamente. En la realidad no. Y después que la mano te quede olorosa, es también raro. Pero son esas rarezas las que justifican el contacto. Pero hay algo más que me gusta de esto. A ver. Que es el sentido demoníaco de algunos recuerdos. Usted estará de acuerdo conmigo, sí. Y la psicología estará de acuerdo conmigo. Sí, señor. Es que algunos recuerdos se presentan solo para atormentarnos. Y son la forma que el demonio reviste. Son lo que nos encaja en una conducta de la cual no podemos salir, lo que nos impulsa hacia una patología o hacia una conducta pecaminosa, llámelo como quiera. Cuando no hacia la locura. Cuando no hacia la locura. Es decir, hace bien uno muchas veces en pegarle cachetazos a los recuerdos del pasado, y también es cierto que estos cachetazos nos dejan en la mano un cierto olor. Después de todo, el olor es también otra forma de recuerdo. El recuerdo se fue, pero el olor es una referencia, es el signo de la imagen que se ve. La tentación de San Payón, desde luego, no es única en la historia de los ascetas, digo, estos recuerdos tentadores. El diablo aparecía muchas veces bajo la forma de una mujer de maravillosa hermosura, extraviada en el desierto, y que se dirigía a cualquier solitario en demanda de hospitalidad. Eso le sucedió a Juan de Egipto, según la historia de los monjes de Rufino. No de Rufino, provincia de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, sino de Rufino, el autor de Historia de los monjes. Un día el diablo tomó la figura de una mujer bellísima y llegó hasta la caverna de Juan de Egipto. Fingió estar extenuada, o extenuado, y dijo: la noche me ha sorprendido en este desierto. Tenía la voz muy parecida a San Payón. ¿A dónde he venido para ocultarme? Permitidme, os lo suplico, descansar un poco en un rincón de vuestra celda, a fin de no ser devorada por las bestias. Dijo el diablo disfrazado de mujer hermosa. Juan de Egipto aceptó y le preguntó cuáles eran los motivos que la obligaron a andar por el desierto. Por ejemplo, ¿qué hace sola a estas horas por estos desiertos? Le habrá dicho, ¿no? Y dicen que ella lanzó en su discurso todo el veneno de sus encantos. ¿Cómo me gusta que una mujer lance en su discurso todo el veneno de sus encantos? Bien, sin embargo, esto conmovió el espíritu del solitario. A esas primeras palabras siguieron unas segundas, más dulces aún, mezcladas con risas y caricias. Y según la crónica, la mujer tuvo el atrevimiento de llevar ambas manos a las barbas y al mentón de la asceta, y llegó a besarle la cabeza y hasta el cuello. Bueno,
ya condenado a 10 infiernos. Juan de Egipto quiso iniciar abrazos impúdicos, que son los mejores. Entonces el demonio se desvaneció entre sus manos, lanzando alaridos espantosos. Juan de Egipto se avergonzó y en ese momento un tropel de demonios se agrupó alrededor de la seta y comenzó a reírse a carcajadas. Y se avergonzó mucho este hombre. Y por haber sido tentado, Juan abandonó el desierto y se dedicó al comercio. Los ascetas hablaban del envío de un sentimiento que adjudicaban al diablo y que era la asidia, palabra griega que significa indiferencia, tío, apatía del corazón y del alma. En Instituciones de los monjes de Egipto, Casiano escribió que se trataba de una fiebre pertinaz cuyos accesos aparecían periódicamente. El asceta comenzaba por sentir horror por el lugar donde vivía, hastío de su celda y desprecio por sus hermanos. La asidia, un mal de la soledad, era atribuida al diablo y era generalmente enviada al mediodía. Atención, cuando usted al mediodía, Rolón, sienta que nada le importa, es la asidia que le envía el diablo, así que salga corriendo. Pero claro, al mediodía el calor insoportable producía aquella sensación en el desierto. El medievalista italiano de la Universidad de Bolonia, Vito Fumagalli, cuenta que en los siglos X y XI los monjes europeos le tenían miedo al sueño. Se sabe, Rolón, que la carne, durante las horas nocturnas, escapa al control de la virtud. Casiano, en el siglo X, distinguía entre las ilusiones nocturnas voluntarias y las involuntarias, ¿no? Las primeras las provocaba un deseo no combatido. Las segundas eran independientes del comportamiento del hombre, pero marcaban también una dura derrota. Decía Casiano que las ilusiones nocturnas eran amargos naufragios y triunfos del demonio. Entonces dormían poco. La única manera era no dormir. Casi todos los monjes de Cluny dormían entre 1 y 2 horas. Y se establecían guardias para despertar al que durante el sueño iniciara movimientos deshonestos. Contemos para terminar algo acerca de uno que hacía cosas raras para evitar las tentaciones. El franciscano Pedro de Alcántara llegó a santo, pero primero murió en 1562. Acá dice, llegó a santo y murió en 1562. Esto, en el orden inverso. Murió en 1562 y después llegó a santo. Dicen que nunca miró a una mujer y en verdad a nadie. Pero no era ciego, simplemente procuraba no mirar. Pedro conocía a los otros frailes por su voz. Nunca levantaba la mirada del suelo y a veces andaba con los ojos cerrados. O con los ojos cerrados o mirando al suelo, arrastrando los fangullos que arrimaba a la pared. Cuando tenía que ir a algún sitio de viaje, no sabía por dónde pasaba. Se contentaba con ir detrás de los camiones. Detrás de sus compañeros, atado a una soga. Le preguntaba a un compañero dónde iba. Tipo le decía, voy a Palmira. Muy bien, te acompaño. Y entonces se ataba una soga y miraba para abajo. ¿Qué lugar elegido? Todo esto lo hacía para evitar ser tentado. Pasaba en vela toda la noche, dormía 1 hora por noche más o menos. Y después se mortificaba, ¿no? Mortificaba los sentidos, que para él eran las ventanas del alma, para evitar la tentación. Pero este muchacho Pedro de Alcántara, además de dormir poquísimo, no se protegía del calor ni del frío. Comía una vez cada 3 días. Hablaba poco y torturaba su carne. Me refiero no a la que comía. Sí, claro, la de su propio cuerpo, dice usted. Santa Teresa dice que aquella penitencia le dio el resultado y que a ella misma se le apareció en un par de oportunidades aureolado de brillante gloria, lo cual revela el éxito de aquellos procedimientos. Pero muy bien Pedro Alcántara, que no miraba. Pasó por el mundo sin verlo. Vio solamente el suelo, el piso,
la parte inferior de uno, solo para no ser tentado. ¿Olvidás? Igual a mí me gustó aquella consideración de Antonio cuando se cruza en el desierto con una mujer y enseguida dice que es el diablo. Y tenía razón. No importa que fuera en verdad una aldeana. Para él era el diablo. Y no estaba equivocado en el sentido que el efecto que producían las mujeres en él era ciertamente demoníaco. Pero me dirá, bueno, usted organiza la percepción de modo tal que lo que importa son los efectos y no la realidad. ¿Cómo conjeturamos la realidad si no por sus efectos? Señor mío, digo yo mientras miro a una dama, ciertamente el demonio, que se me cruza en el desierto de Arabia. Bueno, hemos ido a la discoteca, nos atendió la discotecaria. Ahí huimos a la gran carrera, porque si hay algo que no resistimos son las tentaciones. Así que mandamos después a otras personas a que pidieran un disco cualquiera. Y nos trajeron una rumba que tiene en su título algo de las tentaciones de estos asesinos. Se llama Por tus ojos negros. Y ciertamente yo adivino que se están refiriendo a los ojos negros de una dama que es en realidad el diablo. Usted me mira como si no advirtiera, o como si no le resultara tan sencillo ese traspaso que he hecho, esa sustitución entre la dama de los ojos negros y el demonio. No, me parece bien, Alejandro. Incluso el modo en el que está armado el título, Por tus ojos negros, parece ser una explicación a la condena, a la condena, ¿no? Me condena. ¿A dónde vas, Roberto? Al infierno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha condenado? ¿Qué es lo que te ha condenado? Bueno, por tus ojos negros, mujer, dice uno, mientras empieza a descender. Por tus ojos negros es una rumba que canta ahora mismo Carlos Gardel.